como que a la hora de, vamos a decir, pedir justicia o solidarizarme o lo que sea, Claro. o sea, me cuesta mucho trabajo ver a tu papá como una víctima. Les comento que hace unos días un joven cubano me contactó y me impresionó mucho volver a escuchar pues el nombre de un alto oficial de la seguridad del Estado, de la contrainteligencia de Cuba, que, bueno, pues tuvo a cargo mi caso, por así decirlo, sabes cómo funcionan estas cosas, en la ciudad de Las Tunas y en toda Cuba. Y bueno, el hijo de este coronel o teniente coronel me contactó para contarme que su padre estaba hoy en una prisión de máxima seguridad en Cuba, condenado por espionaje y otras lindezas. Esto me impresionó muchísimo y que además el propio coronel pues le pidió a su hijo que denunciara el asunto y que contara su historia en mi programa. Yo lo pensé varias veces y no tengo además ninguna conclusión sobre el asunto. Y junto con ustedes vamos a enterarnos y a reaccionar en tiempo real a lo que ha pasado en este caso. Así que bueno, le doy la bienvenida a el muchacho en cuestión. Disculpe que todavía no se me pega el nombre, pero aquí, Javier, aquí lo vamos a conocer. Bienvenido, Javier. Hola, muchas gracias, Eliezer. ¿Qué tal estás? Súbemelo un poquito. Hola, Javier. Y bueno, Javier, primero, por favor, preséntate un poquito Sí, y claro. también presenta a tu papá para entrar en materia. Claro. Bueno, mi nombre es Javier David Suárez Pérez, soy hijo del exteniente coronel Ricardo Román Suárez Marrero, que trabajó durante 28 años para la contrainteligencia en Cuba, la seguridad del Estado. Y como bien tú dijiste, atendió tu caso. Y primero que todo agradecerte porque pasé de estar en Cuba viendo tus directas durante mucho tiempo poniéndolas en mi casa a tener la oportunidad de hablar contigo y contarte la historia de mi papá, cómo fue que termina su jubilación, cómo es que logras desprenderse de la seguridad una vez que entró ahí, trabajar 28 años para ellos. Y como bien tú dices, él está ahora mismo en una condición de preso político. Está en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, en Camagüey. Y él mismo pidió que se contara su historia porque él trató por todos los medios de zafarse del juicio que le hicieron, de todas esas cosas. Y bueno, si quisieras comenzar, podría contarte la historia desde el inicio, de cuando él Sí, se une a la seguridad. vamos a empezar. Tenemos fotos y todo Sí, claro. de los diferentes momentos de su historia. Yo quisiera, antes de comenzar la entrevista, Javier, Claro. como ser franco contigo en algo que estoy seguro que tú como joven inteligente también me vas a entender. Y es que eh, para mí es un poco emocionalmente complicado Claro. esta conversación porque al mismo tiempo quiero saber qué pasó con tu papá, quiero saber cómo realmente pensaba él, quiero Claro. saber en qué momento, que todos tienen un momento antes o después, pero decide entonces trabajar en contra del sistema, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, mi familia y yo hemos sufrido mucho en Cuba las cosas que nos hizo la seguridad del Estado y entre ellos el departamento que dirigía tu papá. Claro. Entonces, para mí es un reto emocional también Entiendo. lidiar con el asunto, ¿no? Entonces, espero que me entiendas eso. Sí, por supuesto. Y, eh, y bueno, estoy en función 100% periodística, con Claro. esa bichito, esa curiosidad que tiene uno. Después de haber yo también leído y visto mucho de la historia de todos los países de la Unión Soviética, Sí. donde en muchos de ellos, me lo contaba el propio Lech Walesa, primer presidente libre de Polonia, me contaba que no hubiera sido posible el cambio sin la colaboración Claro. de altos oficiales de en aquellos países, la Stasi y otra, la KGB, que ya estaban también en función de un cambio de sistema. Claro. Entonces, un poco teniendo toda esa perspectiva, tengo interés en saber
esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Es mucha información. Entonces, empezando por el principio, veamos un poco de la historia de Ricardo. Sí. Okay. Mi papá Ricardo Suárez, él se une a la contrainteligencia, a la seguridad del Estado como tal, en el año 92. Él es natural de Camagüey y allá se graduó en economía, algo así de técnico en economía, pero no había trabajo allá. Entonces le ofrecen Cienfuegos o Las Tunas. Al quedarle más cerca de Las Tunas, él va para allá. Pero que mi papá se crió en una familia, como muchos cubanos, donde se le inculcó ese patriotismo, ese interés, ese comunismo arraigado, ese adoctrinamiento. Y teniendo el antecedente de que mi abuelo, en paz descanse, luchó en la guerra civil del Escambray, del lado de los comunistas, y llegó a ser capitán de la policía, también eso influenció mucho a mi papá. Y él cuenta en una carta que él le escribe a su hermano en el año 2021, tratándolo de hacer despertar, de abrir los ojos, de cómo todo eso le influencia unirse a la fila con mucho orgullo, pero con la idea de, como dice teóricamente, hacer las cosas bien hechas, como dicen todos los comunistas, hacer las cosas bien hechas, denunciar la corrupción, denunciar todo lo mal hecho, avanzar. Y una vez que él se une en el año 92, le leen como la cartilla del las cosas que tenía que seguir, que no podía andar de mano con la mujer de la calle, por la calle, no podía comer, ¿sabe? Como todo un agente, que él no puede hacer unas cuantas cosas, no puede andar a la calle, no puede comer comida en la calle, no puede vestir ropa de marca, porque eso va en contra, eso es diversionismo ideológico, ¿cierto? Y el primer choque que tiene él fue para allá en el año 94, cuando él lo sancionan en la UJC y lo sancionan por el partido, por todo, incluso le suspenden el ascenso de ese año por haberlo visto masticando chicle. Él lo mandan una vez a cuidar un juego de pelota, ¿sabes? Como hacen los militares, y luego masticando chicle. Y eso es diversionismo ideológico, le suspenden el ascenso, lo sancionan, le hacen pasar una vergüenza y, ¿sabes? Empiezan esos pequeños roces que poco a poco se van acumulando. Otro choque que tuvo él, también en el año 94, que incluso describe con nombre. Esto que te estoy leyendo es de la carta que él redacta a su hermano, mi tío, que aparece en una de las fotos que te envié, tratándolo de darse cuenta, mira, todas esas cosas son así, la vida entera la narra en esta carta, que quisieras pasártela, quisiera hacerla pública en algún órgano internacional, porque es escrita en el año 21, mucho antes de que él cayera en prisión, todas esas cosas, él ya jubilado. Dice que en una mañana de 1994, él lo convocan para una reunión a las 10 de la mañana, en la única casa de visita que había en Las Tunas en aquel momento. Pero cuando llega ahí, no había, era una reunión con el coronel Pablo Grande Madrigal. Y cuando llega ahí se sorprende porque no era tal reunión, que era una orgía, literalmente. Una orgía con mujeres y el estado de embriaguez, todo el mundo ahí. Cuando llega ahí, lo que hacen es regañarlo, lo botan de ahí, molesto, y él no le dieron ni chance de explicar que estaba cumpliendo una orden de participar ahí. Y así, datos como eso, en el final del 95, él lo asignan como único oficial de contrainteligencia de los órganos políticos del gobierno en Las Tunas, en el nivel cultural, todo ese nivel. Y en ese año, él atiende a Misael Enamorado Daguer, que era el primer secretario del partido en Las Tunas. Y, una vez más, como ya te expliqué, con esa idea de denunciar lo mal hecho, de todas esas cosas, por sus manos pasan mucha información económica, política, de toda la provincia, del país también. Y se da cuenta el nivel de panfletos y cosas mentiras que hay, y del primer secretario en aquel momento. ¿Y qué hace él? Pues lo que dice la revolución, hay que denunciarlo, informa a los canales del Minin, mira, tengo estos documentos, reúne una serie de datos, le abre un caso, todo, denuncia, que pasa nada, lo ignoran, lo mandan para aquí, para allá. Pasan 5 años. En el año 2001, él se cansa de todas esas cosas y decide violar todo ese tipo todos los canales del Benín, informar directamente a Raúl Castro. Él envía directamente a Raúl Castro todo el informe de esas cosas. Y lo que hacen es enviarlo a La Habana para entregar esa información, y él narra aquí con nombres y todo, que eso lo ignoraban para no hacer daño políticamente a la revolución. ¿Entiendes? Vamos viendo otra foto, por favor. En el Comité Central del PCC,
allá en una oficina. Estoy buscando acá el nombre de la teniente coronel que él describe acá. Si me das un segundito. Ok, mira, mientras tanto, Sí, aquí está él con Raúl. sí, porque él trabajó también, él ha aprendido muchas secciones, él trabajó conjuntamente con seguridad personal. Y eso, como te estaba explicando, él le permitió conocer toda esa información, le permitió conocer el estilo de vida que llevaban, esas cosas, y eso le chocó con la convicción que él tenía de siempre. Mira, acá, cuando él llega a La Habana, en el Comité Central, lo manda a reunirse una semana con la teniente coronel Silva Yorca. Y ahí expuso toda la información, esa es mi hermana, el desde el medio, ahí estamos en Cuba todavía. Y ahí expuso todo. Eso provocó que todos fueran renovados los cargos, pero utilizando ese argumento de que iba a afectar políticamente la revolución, lo mueven del cargo a él, lo ponen para otro lugar y todo siguió normal. Entonces, eso que él se esmeró en tratar de denunciar, todo fue por gusto, fue en vano. Tengo el caso de Dureza, él trabajó en el caso de Dureza también. Fue cuando trabajaba en la policía económica, era jefe de la policía económica, que eso es otra anécdota. Y se descubrió una investigación sobre Gustavo Ruiz de Robles, el director de una fábrica de estructuras metálicas en Las Tunas, comprobándose que falsificó producciones de más de 30 millones de pesos en contubernio con otros funcionarios bajo su mando. Pero cuando se inicia la investigación, se dan cuenta que hay otras 2 empresas del país involucradas en eso. Y como eso iba a afectar al PIB de la provincia y del país, todo se desarmó, a él lo mandaron por otro lado, todo fue y así. Todos fueron. Una cosa que me impresionó de esa carta es hablando sobre Carlos Laje, donde él narra personalmente ahí y le cuenta a su hermano que eso de Carlos Laje fue una operación planeada por el coronel Alejandro Castro, ¿no? Coronel, para sacar del cargo, a nombre de Raúl Castro, para sacar del cargo a todos los militares que estaban respondiendo a Fidel y poner unos nuevos que respondieran a Raúl. ¿Por qué? Porque el trabajo de la contrainteligencia, que es recaudar información, informar a los órganos de inteligencia, informar a todos para evitar que pasen cosas como eso. ¿Cuál fue la orden de Raúl? No informen nada. Y ya cuando se fue a ver, ya estaban hablando Carlos Laje y Felipe Pérez con la inteligencia española, y ya todo se desarmó, se dio como ellos querían. Ok. ¿En qué momento ocurre esto de él empieza a publicar ya cuando él se da de baja, ¿no? Se jubila. Sí. Una cosa, cuando estaba en la policía económica, él lo mandan por castigo por una de estas cosas que él hacía. Porque él no estaba preparado para dirigir la policía económica. Él es un agente, ¿sabes? Un oficial de contrainteligencia de la seguridad. Y como él tuvo un problema con un jefe superior por haber violado los canales de información, él se encargó con ellos y lo mandan a dirigir la policía económica de castigo. ¿Qué provoca eso? Que él tenga que estudiar economía, mandarse otras cosas, otros cursos, para dirigir. Y cuando entró ahí, vio el nivel de corrupción que había en la economía, en la policía económica, que fue por gusto, casi pide la baja, que provocó un escándalo dentro de la policía económica, que todos sus compañeros al apreciarlo dicen, si se va Ricardo, todos pedimos la baja aquí. Y provocó entonces que lo volvieran a mover de cargo. También pasó con Ariel Santana Santiesteban. Él le hizo lo mismo a Ariel Santana Santiesteban. Él armó un caso cuando estaba dirigiendo el jefe analista de la contrainteligencia. Él le arma un cargo a Ariel Santana por corrupción, todo grabado, conversaciones grabadas, todo callado. Y cuando él informa todas esas cosas, que no le hacen caso, lo vuelve a enviar a La Habana directamente a Raúl, a través de Trujillo, el marido de una prima de él y prima mía, que es escolta de Raúl Castro, directamente. Y cuando pasa eso, se repite la historia de 2001. Ariel Santana lo mandan para Camagüey, él lo mandan a dirigir la sección norte, jefe de Puerto Padre y Menéndez. Puerto Padre y Menéndez, sí. Allá. Y todo queda normal, como si nada pasara. Y así Okay. como esto, te estoy resaltando las que más me impresionaron de las historias que cuento. Si me quisiera decir algo, quisiera mencionar tu caso. Sí, digo, Directamente hay una serie varias veces de esto que él informa, lo ignoran, lo cambian de cargo, etcétera. Pero tú no le has preguntado en algún momento, ya después que pasa una vez, pasan 2 veces, pasan 3 veces, que él se salta a los canales y le informa al propio Raúl Castro. Y lo que hacen es lo que tú describes,
mueven a los dirigentes de cargo, evitan el escándalo, todo sigue igual. ¿No llegó a la conclusión en algún momento que el principal corrupto de Cuba era el propio Raúl Castro? Es un proceso, no te puedo hablar de un punto cero de un día a uno, ¿sabes? De ese día cuando... Pero ya también él estaba dentro todavía. Él no podía hablar directamente conmigo. Yo me empecé a notar, estando yo en el pre, en 10º, 9, por allá, secundaria, que él empieza a cambiar su forma de hablar. Ya no era el padre estricto que te hacía respetar los signos de la patria, ya era cambiaba la forma de hablar, era más maleable con el tema de, ¿sabes? Yo creo que hay otras cosas que se pudieran, porque también estaba adentro. Él no podía arriesgarse de ese punto por miedo a la familia, por todas esas cosas. Yo sí le pregunté por ti, porque yo te conocí a ti por él. La primera directa que yo vi sobre ti fue con Yomil, pero yo te conocí antes de eso, me acuerdo, estaba en Cuba. Y yo le preguntaba a él, ¿sabes?, sobre tu historia, y me contó que a ti te pusieron el pie, te hicieron cosas mal hechas, que él narra aquí en esta carta toda la barbaridad que le hacían a los contrarrevolucionarios, cosas estúpidas. Que él también hablaba con los jefes, mira, esto no tiene sentido y normal. Y cuando le pregunté, ya una vez jubilado a él sobre ti, le pregunté, ¿qué tú crees que pensará Eliezer Ávila sobre ti? La respuesta que él me dio, mira, él no debe tener una buena imagen de mí, no debe tener un buen recuerdo de mí. Pero lo que te puedo decir es que yo no podía hablarle con total franqueza ni tener una conversación de tú a tú con él porque todo estaba siendo grabado. Y una de las pocas personas en la provincia, era él y dos más si acaso, que tenía la autorización de hablar contigo, era él. Porque los argumentos que tú ponías, las cosas, o la forma en la que tú hablabas, todo como lo escribías, era muy difícil de contrarrestar y cualquier oficial de esto de 6 meses de graduado no iba a saber hablar contigo y responderte de forma coherente. Entonces esa es la historia como yo te conozco a ti, como él me hablaba de ti, y entiendo perfectamente lo que me dijiste al principio de la directa. Y es que obviamente no puedes tener un buen recuerdo y ni siquiera sabías que él estaba en esa situación, ni conocías su historia. Porque lo que tú recuerdas de él es cosas malas, ¿entiendes? Yeah. Cosas que él... Ok, entonces vamos a lo de Cibercuba. Él en algún momento ya fuera de, o sea, se jubila de los órganos estos que ellos, los militares, tengo entendido que a los 20 y pico años de servicio ya pueden, En teoría los 20, sí. en teoría los 20, y entonces empieza a escribir a través de alguien Sí. para Cibercuba. Claro. Mira, él se jubila, fue una jubilación forzada, perdón. Porque él, la último cargo que ocupó fue, como te dije, en Puerto Padre, la dirección de contrainteligencia de Puerto Padre y en la zona norte de la provincia. Cuando él llega allá, como castigo, ¿sabes? Pero como molestaban en las tunas, lo mandaron para allá, al norte. Él llega allá y el primer informe que recibe es de la operación Quimera, que estaban trabajando, que era una operación a nivel de país, que se consistía en eliminar de todo tipo de boletas, ¿sabes? Porque iban a hacer elecciones justamente en ese año. De eliminar de las boletas cualquier persona que pudiera ser, él describe aquí, que sea homosexual, que sea apolítica, que no responda a fin a la revolución, que tenga un familiar en el exterior, una serie de cosas. Y ahí mismo, en esa situación, él le toca llevar a cabo su operación Quimera. Pero cuando él va a ver eso en Puerto Padre, hay una mujer, de la cual menciona aquí que no recuerdo el nombre, que era la favorita del pueblo, que era la que escuchaba, la que afrontaba, pero no era la que le convenía a los dirigentes. La que le convenía era un teniente de la FARC, que era el que resolvía los hospedajes en Covarrubia, el que les convenía a ellos. Y él, junto a otro nombre que él menciona aquí, él se enfrenta con el recién puesto teniente coronel de la inteligencia de jefe, Ernesto Pérez Bermúdez, y trata de convencerlo de que, junto al mayor Rogelio Oliva, que eso era una estupidez, que eso era un fraude, ¿entiendes? Y él se encabronó con eso y lo que hizo fue hacerse loco, hizo como que se lo olvidó y recuerdo que ese día fue para la casa con nosotros, de Puerto Padre para Las Tunas, y no cumplió la orden. Provocó una discusión muy fuerte que él me la narra con malas palabras y todo, porque era un jefe superior, pero él le faltó el respeto y fue de tú a tú. Y tanto fueron los caldos que se armaron, que fue una dirección de La Habana a degradarlo y a
Pero ¿qué pasa? Que cuando él le van a sancionar, le dice, mira, te vamos a degradar y te vamos a dar la jubilación. Cuando él escuchó jubilación, él vio las puertas del cielo abiertas. No, perfecto, lo aceptó todo, se hizo responsable porque él quería salir de ahí. Al final no lo degradaron, pero sí lo jubilan. Ya el año siguiente, 2019, por ahí, ya estaba jubilado. Ya en esos últimos años, yo sí escuchaba una forma radical de hablar de él. Ya yo le decía, no, porque vamos por tantos años y la Unión Soviética llegó a 70 años. Y él me decía, no, pero yo no quiero llegar a 70, ¿viste? Recuerdo que ese fue el primer comentario que él me hizo, que me dejó así como que mi papá hablando así. Fue por allá en 2018, estaba todavía en servicio, pero estaba al jubilarse. Le dije así como que no, Cuba lleva como 60 y pico años de revolución, ahorita llegamos como Unión Soviética a 70, y me dijo, no, pero yo no quiero llegar a eso. Esa fue la primera vez que yo me impresioné. Y veníamos de la casa central para la casa, allá en Las Tunas. Y a partir de ahí viene el año 2020, él redacta esta carta el 2 de febrero del 2021. Y la primera foto de perfil que él sube a su cuenta de Facebook falsa, Manfredo Piroto, donde él sube toda su vivencia. Esto que yo digo en esta carta es bobería. Él subió toda la información. Él es un disco duro con mucha información de 28 años. Él subió todo con nombres, apellidos de directores de provincia, de jefe, a su cuenta de Manfredo Piroto. Empezó a ganar seguidores y a través de esa cuenta falsa, él contacta con Carlos Cabrera, un escritor periodista de Cibercuba que redacta mayormente artículos de opinión. Y sin revelar su identidad, él le dice, mira, yo soy exteniente coronel, soy teniente coronel retirado de la Seguridad del Estado, tengo esta información, y empieza a comentarle, me gustaría que tú publicaras. Y esa foto que te mandé es el artículo que recuerdo, el más claro, que él publica literalmente en Cibercuba. Ese artículo completo es de él. Algunas ediciones Recoge la foto de porque redacción, está... algo así, pero eso lo redactó él completamente. Si te metes en ese artículo y lees la cantidad de cosas que hablan ahí, habla cómo compara la Stasi con la seguridad del Estado, cómo utilizan los mismos métodos arcaicos, todas esas cosas. Y él a partir de su forma de denunciar. O sea, Lo él que, publica una serie de artículos en Cibercuba. sí, y en su cuenta de Facebook, falsa. Yo Manfredo. recuerdo, como te decía, que él me escribió correos, pero a mí me resultaba tan raro. Imagínate que te digan, oye, no Sí, te puedo claro. revelar quién soy, pero tengo mucha información y quiero que leas esto y qué sé yo. Y después revisando los artículos de Cibercuba, yo tengo en el correo también esa información, pero a mí me escriben muchas cosas raras de vez en cuando Sí, y yo claro. como que no tenía cómo comprobar nada, como que ignoré un poco eso, ¿no? Ok, ¿y qué pasa después de los artículos y cómo él llega a ser acusado de espionaje? Claro. En el año del 11 de julio, cuando pasó el 11 de julio, a mí ¿sabes? Mi papá y mi mamá me trancan en la casa para que no saliera, porque yo, te digo, veía mucho tus directas, veía mucho a Ultra y ¿sabes? Tenía esa efervescencia. Y O sea, tú eras un joven el 11 de julio que aunque eres hijo sí. de un oficial de la seguridad del Estado, tenías Y tu no propio solo yo, criterio. mi hermana también, mi hermana estuvo a punto también de tener una entrevista contigo estando en Cuba, pero por X o Y razón al final, mi hermana tiene un artículo en Cibercuba también, siendo estudiante de la Pepito T de la universidad en Las Tunas. Y éramos bien, mi hermana era más de escribir en Facebook, de redactar, es muy buena escritora. Yo era más de encarar a los profesores, de no tener miedo, de decirle, mira, esto es así. Porque como te digo, veía tus directas, me gusta mucho la economía, me gusta mucho la política. Y como te digo, el 11 de julio me encierran en la casa por miedo, obviamente. Y yo me eché todos los videos y todas esas cosas que estaban pasando. Ahí no pude participar. Ya cuando la marcha de Junior García, yo ahí sí me vuelco completamente, pongo mi firma, ahí está mi nombre, todavía deben aparecer en los canales de Telegram. Y mi nombre, mi firma, mi carnet de identidad, todas esas cosas que provocó. Yo estaba pasando el servicio militar en la universidad, ¿sabes? Era no acto. Y eso me provocó una entrevista con un hombre de la seguridad, como amenazarme, yo me hice el que no sabía. Mi hermana también casi la fueron a buscar a la casa. Y en esos procesos imagínate, los hijos de un teniente coronel, mi papá no iba a dejar que nos hicieran nada. Y entonces él metió la mano muchas veces y se tuvo que quemar. Y la gente vio como que, mira, este ya no piensa igual. Y tuvo que salvar a mi hermana de que la fueran a buscar por esa a la casa. Él se metió en el medio, no te las va a llevar. ¿A dónde? A mí tampoco.
cuando fueron a la universidad me amenazaban y todo. Mi hermano también de la UCI, él era informático, es informático. Y allá él estuvo en un proyecto que tenía involucrado un inversor extranjero, y ya por eso la contrainteligencia lo interceptó todo aquello, y él tuvo que meter la mano también, decirle que se fuera de la UCI, él se fue de Cuba al final, y todo ese tipo de cosas, que lo fueron también quemando un poco a él. ¿Entiendes? Una vez que ya yo voy a salir de Cuba por Nicaragua, voy a salir por el aeropuerto de Santiago, fui el primero a entrar al aeropuerto, yo estaba regulado, y no me dicen por qué, me demoro. Mi papá estaba afuera esperando a que el avión saliera, y cuando viene el oficial de inmigración me dice que yo estaba regulado por vínculo con un grupo contrarrevolucionario. Eso me asustó, pensé que no me iba a ir. Y papá tuvo que fajarse con ellos. Tuve que discutir ahí, no, él se tiene que ir, no me importa, se tiene que ir. Eso es mentira lo que tú estás diciendo, Y esas cosas lo fueron como a él tener que abrirse un poco a la hora de defendernos, y todas esas cosas que fueron haciendo. También esos artículos, como te contaba, que él publica en su cuenta en Facebook y publica en Cibercuba, contiene mucha información específica, con nombres, situaciones específicas, con anécdotas, que te hacen dar cuenta que está hablando una persona que es de ellos, de adentro. Y entonces cuando lo empiezan a hostigar a él, haciéndole llamadas telefónicas muy raras, oye, ¿qué tú crees sobre aquello? Oye, ¿qué tú crees? Y eso lo fueron a él, él también se descuidó. Él se sentía como que, vamos a decir, seguro, se sentía como que no estaba haciendo nada malo, y se descuidó a la hora de hablar, se descuidó de muchas cosas, que lo fueron a él enrollando. Ahora, la hora cuando él cae preso, cuando él lo detiene, era el 15 de diciembre del 2023. Él estaba a punto de salir de Cuba para Cabo Verde con mi mamá, que se encontraba allá cumpliendo misión, y él lo detiene. Y imagínate, que te detengan, te metan preso, un exteniente coronel se molestó, y le dicen que era por tráfico de divisas. Y el delito se llama tráfico de divisas y metales preciosos, algo así. Que era porque él había hecho una publicación en Facebook, en su cuenta oficial de Facebook, que estaba vendiendo $100 para cambiarlo. Pero a los 72 horas o algo así, el abogado nos llama y nos dice que el delito real por el que se le acusa es de espionaje y revelación de secretos. Entonces, cuando hacen el registro en la casa, encuentran una guía telefónica que él tenía, que conservaba cuando trabajaba, que todos los números del partido, con todas esas cosas, y un libro que él me regaló a mí, que es de trabajo de manual de psicología operativa. A mí me gusta mucho la psicología, él me lo regaló para que yo me lo estudiara, tal y tal, y ya eso lo utilizaron como elemento. A él lo presionan luego, y cuando le abren el teléfono, él tenía un iPhone, él lo presionan luego, logran abrir el iPhone, y cuando ven el blog de notas del iPhone, ven que todas las cosas que tenía escrito son las mismas publicaciones que hay en Cibercuba, son las mismas publicaciones que hay en su cuenta de Facebook, y ya por ahí lo empiezan a acusar de espionaje. Que igual no tiene sentido, porque para tú probar que es espionaje tienes que demostrar que hay un vínculo con una potencia extranjera, da igual cuál sea. Y él no reveló ningún secreto. Lo que él reveló ahí sobre los oficiales de ministros son cosas públicas, que Cuba está mugrienta, que hay mucha corrupción, eso no es secreto para nadie. Pero que un oficial lo reconozca ya es un problema para ellos. Y no lo dejaron defenderse en el caso también, porque a la hora de ellos de dejarlo defender, tienen que reconocer que eso que él reveló son cosas que tienen que reconocer. La corrupción y todas esas cosas es un problema, no lo dejaron defenderse. Los abogados tampoco lo defendieron, fue un juicio a puerta cerrada en un tribunal militar. Y lo mandaron para Camagüey, en la prisión de Cerámica, ya el 24 de diciembre, sin notificar a nadie. Cuando lo movían no notificaban a nadie, todo así, lo mandan para la prisión de máxima seguridad en Kilo 8, en Camagüey. Y él se ha estado comunicando a veces por teléfono, a veces nos escribe cartas, y pidió ya él que, al no funcionar ninguno de los métodos que él estaba tratando de hacer para defenderse, que lo hicieran público, porque él verdaderamente solo estaba expresando sus ideas, estaba expresando cómo él pensaba verdaderamente, y eso es lo que lo ha llevado a estar ahí. Y por muchos medios yo traté de contactar a Rafael del Pino, a Orestes Lorenzo, a Enio Ravelo, y bueno, finalmente fuiste tú el que me dio la oportunidad de dar a conocer su historia acá. Ok, varias cosas. Tú tenías contacto como familiar, ¿no? De una persona en su época de dirigente y todo
con otras familias, me imagino, otros tenientes coroneles, otras personas, me imagino que hay como una farándula, ¿no? De hijos, de dirigentes, de cosas, de fiestas, Quiero decir, me gustaría preguntarte si tú crees que dentro de la oficialidad de esos aparatos en Cuba, tu padre, por la historia que nos está contando, sería una excepción, o tú consideras, pues ya pasó en su momento con Ochoa, con otras personas que incluso lo fusilaron. ¿Cuántos años le echaron a tu papá? 18. 18 años. Eso es una cuestión también curiosa. Generalmente en el Ah, juicio el fiscal te pide una condena alta y en la negociación del juicio se baja algunos años. Pues él le pidió a la fiscalía 15 años y en el juicio le pusieron 18. ok. Desde el punto de vista de una persona, porque bueno, la historia está ahí y periodísticamente, como te digo, cada cual que saque sus propias conclusiones. Yo, de hecho, este programa se lo voy a pasar también a la contrainteligencia de los Estados Unidos. Y por mi lado, y esto es una opinión muy, muy personal, ¿qué pasa, Javier? Que todo lo que tú me has contado que ha pasado en los últimos años, ¿no? Después que ya tu papá entra en esta desgracia, es básicamente lo que pasé yo siendo casi un niño No, y lo que han pasado los 1000 y pico de presos políticos que están allí, pero agravados todavía, ¿no? no. Porque esos muchachos lo que hicieron fue salir a la calle, decir libertad, lo mismo que me cuentas que tenías deseo de hacer tú. Y entonces, para mí, como que a la hora de, vamos a decir, pedir justicia o solidarizarme o lo que sea, No. o sea, me cuesta mucho trabajo ver a tu papá como una víctima. Te estoy hablando con el corazón, porque No. entiendo que tú como su hijo lo vas a ver de otra manera y lo conoces más que yo, y en tu corazón vas a decir, yo sé que mi papá quería ya tumbar el sistema. Yo de este lado, No. en los 20 y pico de años que tu papá le sirvió al aparato, fueron las 2 cárceles de José Daniel Ferrer, fue la primavera del 2003, fue un 11 de julio. Bueno, pasaron tantas cosas y tantos presos políticos y tanto Mi papá todo, estaba jubilado cuando que no puedo, ya en eso sí, pero anteriormente, o sea, yo veo a tu papá y lo vi siempre porque me interrogó también varias veces no. como parte del problema. No. De hecho, el último recuerdo que tengo de tu papá, él me pregunta que cómo va Somos Más. Y yo le digo, bueno, vamos bien, se están uniendo gente en todo el país, etcétera. Y yo creo y me dice, ¿tú le ves perspectiva al asunto? Y digo, chico, yo creo que tenemos a los mejores jóvenes de Cuba y hasta tú vas a vivir mejor en una Cuba libre. Y en ese momento, no sé si por eso mismo que estaba siendo grabado, estaban las demás personas, pero él me hace así y me dice, ¿tú ves la cana que yo tengo aquí? Y digo, sí. ¿Tú sabes a cuántos soñadores como tú he visto yo en todos estos años? Me han salido estas canas luchando contra gente como tú. Renuncia a eso. No pierdas más tiempo, que aquí hay una revolución y una seguridad del Estado que nunca vamos a permitir que eso pase. Y obviamente yo como un niño soñador que quería ese cambio en Cuba y que andaba caminando por toda Cuba buscando jóvenes que quisieran unirse a mí, a lo mejor tú te hubieras unido si nos hubiéramos conocido. Ese día pasé la noche en el típico, al otro día me quitaron todo, me soltaron al otro día y recuerdo que en el ADA que salieron iba, bueno, tu papá y otro señor que siempre andaban juntos, uno como más gordito de cara así y con más canas. A lo mejor tú sabes cuál es, que vive frente al tanque, más o menos, en Buenavista. Porque una vez que me llevaban para Puerto Padre, pasamos por la casa de él a coger algo. Me llevaban para el calabozo de Puerto Padre. Y recuerdo que se iban como riendo, ¿no? En el lado. Entonces, como que me habían dejado a pie, sin dinero, sin teléfono y nada. Y yo, del típico, a caminar a ver dónde yo encontraba un teléfono público. Y ellos eran unos viejos y yo era un niño. Y sinceramente, te mentiría si te digo que en este momento
como que digo, oye, libertad, porque honestamente no te estaría mintiendo. Claro. No lo siento, Sí, yo te sinceramente. entiendo perfectamente, claro. Sin embargo, como empecé la entrevista diciéndote, leo mucho, estudio mucho y tampoco olvido lo que me dijo Les Walesa en aquella entrevista que le pregunté de frente, ¿no? Le dije, ¿tú crees que sin los militares se puede hacer el cambio? ¿Tú crees que...? Y me dijo, chico, por lo menos en mi país la transición empezó cuando el primer militar levantó el teléfono y habló conmigo. ¿Cómo es eso? Ahí nos dimos cuenta que, que había mucha gente dentro del aparato trabajando por inercia, pero que en realidad, de corazón, sabía que teníamos la razón y secretamente jugaron un papel importante en que se diera el cambio y en que se diera todo eso. Entonces no quiero presumir 100% que tu papá puede ser hoy en día, qué sé yo, un mentiroso, lo que fuera. Quiero dejar un por ciento a lo que ha pasado en otras partes del mundo y también a veces pienso que es casi lo más lógico que suceda. Porque yo tengo amigos que están locos por irse de la policía. Amigos no, personas que me escriben y me dicen, yo soy el jefe de la policía, está al lado. Llevo 5 años pidiendo la baja. Yo no quiero golpear a nadie, yo no quiero... Esto es una mierda. Ahora, yo he votado mi vida en esto. Entonces, ahora mismo, imagínate, yo vivo en un apartamento que me dio la policía, que me prestó. Tengo 2 hijos. Ahora me meten en un tribunal militar y me meten no sé cuántos años. Entonces, Eliezer, estoy, tú sabes, entiendo que el aparato como la mafia atrapa también. Atrapa. Él cuenta mucho en sus cartas que él actuó en gran medida por rencor a los años que le quitó ese sistema. Porque él lo repetía mucho, que él no quería que ninguno de sus hijos fuera militares por eso. Porque, bueno, en Cuba tú sabes que uno, ¿no? Que si los camelitos, que y él no quería eso porque él hablaba así como con ese resentimiento de que esos 28 años que le robaron, que le robó el sistema, no le permitió ver crecer a ninguno de sus hijos. Y lo hizo actuar ahí muchas cosas como las que tú cuentas. Y esas cosas que él hacía era como tratando de revertir un poco los años que perdió, tratando de que hubiera un cambio. Lo que pasa es que se arriesgó demasiado, se expuso demasiado. Y ya era muy tarde cuando lo fue ya estaba Bueno, a preso. mí me gustaría, y a lo mejor tú compartes el mensaje conmigo, pero viendo la historia de tu papá, que básicamente el sistema le robó la vida o él se la regaló y ahora le va a robar probablemente gran parte de sus últimos años. O sea, es una vida en vano prácticamente. A lo mejor que hizo o lo único bueno fue tenerlos a ustedes, que deben ser, me imagino, el gran amor de su vida y que quisiera tener más tiempo con ustedes. No dudo que se haya arrepentido incluso de ser militar y todo, y menos en una dictadura. Pero creo que esto tiene que servir para enviar un mensaje a los que están entrando hoy a la contrainteligencia, hoy a la seguridad del Estado. Porque tu papá y el mío civil, el tuyo militar, pero hay en algún momento ciertos puntos de encuentro, porque mi papá era ese que arregla los lugares. Y entonces con los zapatos rotos, qué sé yo, mi papá se divorció de excelentes madrastra que yo tuve porque le insinuaron que por qué no traía una libre frijol de la cooperativa para la casa. Y él decía, ¿y por qué no nos morimos todos y ya? Nos morimos todos 20,000 veces, pero jamás en la vida aquí voy a traer una libra de azúcar. Era ese tipo de gente que para él se sentía orgulloso de ser inclaudicable, ¿no? En ese tipo de cosas. Y él pensaba que estaba construyendo una Cuba buenísima. Luego, con todo lo que me hicieron a mí, y con todo respeto, incluso con lo que nos hizo tu papá, mi papá, gracias a tu papá, se da cuenta también. Porque mi papá habló con tu papá una pila de veces. Y en un momento en que me dijo, mira, yo estoy dispuesto a morirme contigo, a lo que sea. Yo no quiero saber nada del Estado, no quiero nada de nada. Tú tienes la razón. Yo te enseñé a decir las cosas como son. Y si nos van a matar, que nos maten a los dos. Pero yo creo que si tú lo analizas bien, ¿cuántas veces Raúl Castro y el Partido Comunista le dieron la espalda a tu papá? ¿Cuántas veces hicieron oídos sordos a los informes y al trabajo que él hizo? ¿Cuántas veces premiaron a los que debieron castigar y castigaron a los que debieron premiar? Si tú analizas, eso pasó infinitas veces. Entonces siento que tu papá y hasta el mío también
fueron demasiado recurrentes en intentar sentirle olor al mojón, ¿no? Por así decirlo. Porque lo que Y querían era creo que arreglar la situación, no cambiarla. yo sí se lo he dicho al mío. Sí. Y él mismo ya lo reconoce. Y me ha dicho, mi hermano, vamos a decirlo con las letras. Yo siento que la gran parte de mi vida fui un tronco de come mierda, literalmente. Y él sí siente ese resentimiento tan grande de los años que perdió y que qué sé yo. Por eso también digo, bueno, es probable que el tuyo también. Pero Mi yo papá siento que decía ese ciclo no mucho, se puede seguir repitiendo. claro, mi papá repetía mucho que la revolución era una fábrica de contrarrevolucionarios, porque las cosas que hacían obligaban que el único camino era el que tú seguiste, era el que siguieron todos los jóvenes. Ellos mismos provocaban que la gente no le quedara de otra, le ponían tanto el pie, hacían tantas cosas, que lo único que le quedaba era seguir ese camino. No Pero ofrecía un fíjate, camino ya tu de papá cambio, lo de tenía conversión. claro, Sí, pero seguía ahí. claro. Y bueno, Incluso dentro de, yo lo que veo, también que no es tan fácil desprenderse de eso como una rap del... por eso estaba Y lo explicando otro que creo que que vale la dentro pena de... enviar un mensaje a la gente que se está amarrando ahora. Porque además hemos visto a los combatientes de Angola, hemos visto a los de Etiopía, hemos visto todo eso morirse sin un medicamento, sin dientes, todo hecho talco. Entonces, si a las personas que le han servido tanto al aparato terminan o presos o desguabinados en cualquier parte, dime tú qué queda para el resto de los cubanos, ¿no? No. Y me gustaría, por curiosidad, también preguntarte tú, como Javier, como ciudadano, como hombre político, ¿qué piensas tú acerca del sistema de Cuba, del capitalismo, el comunismo, la libertad, la democracia? ¿Cuál es tu sistema de pensamiento hoy en día? Bueno, como crecí en una familia con mi papá ahí, yo al principio en secundaria, séptimo, octavo, yo era por ahí recio al comunismo. Después empezó una fase mía de cambio en noveno, primeros años del pre, donde quería cambiar, pero decía, no, eso se puede dejar así, lo que hay que hacer algunos cambios. Ya luego me volví completamente radical, junto con mi hermana, junto con mi otro hermano, completamente radical al opuesto al comunismo, que eso no tiene ningún sentido, una utopía, eso no va a ningún lado y demostrado también, me gusta mucho la historia, estudio mucho la historia de los países exsoviéticos, me gusta mucho la política y demostrado que no, eso no tiene discusión, eso es una cosa que no se puede defender, eso es una cosa que no favorece a nadie porque somos seres humanos diferentes y es imposible lograr esa igualdad a la que ellos hablan y que todo el... No, al final lo que se beneficia son los de arriba y yo viviendo en este país, ¿sabes? No te puedo decir otra cosa que lo mejor que hay es el capitalismo para salir adelante y para crecer como ser humano. Si tú, Javier, no fueras el hijo de Ricardo, si tú fueras otra persona, incluido a lo mejor un preso político del 11 de julio, si pudieras por un momento despegarte de tu situación de hijo y mirarlo desde afuera, ¿no te parece que hay un poco de justicia, por durísimo que sea, en que una persona que por 20 y pico de años también, si tenía esa función, ayudó a encarcelar a muchos inocentes, que al final le haya pasado algo así? Eso me duele, pero creo que todos los seres humanos estamos en el lugar que estamos por las decisiones que hemos tomado. Y mi papá va a ser mi papá siempre. Y yo conozco a mi papá y sé la opinión que tú tienes y no vine a esta entrevista con la esperanza de que tú me des tu apoyo incondicional porque sé la imagen que tú tienes de él. Yo Aprecio tengo eso. la mía y conozco a mi papá y sé que es diferente a muchos militares, porque conviví con otros militares, vi a otros y él me habla muchas cosas. Él es una persona culta y sabe hablar, sabe, una persona preparada. Por eso mismo él me instruyó a mí sobre ti y a muchas personas a su alrededor. Él trató de informar y a sus amigos, ¿sabes? Comentar y hablar. Pero esa es la imagen que tengo yo. No puedo juzgarte a ti porque tengas una imagen diferente. Más bien te doy miles de gracias por haberme dado la oportunidad de hacer esto público y si puedes elevarlo a los lugares que sea, a los organismos, más agradecido todavía. Con respecto a esa pregunta, ya te digo, cada cual está en el lugar por las decisiones que ha tomado, sean buenas o malas. Él se arrepiente de haber desperdiciado esos años sin ver a sus hijos, de haber trabajado para ese lugar, de tratar de forzar las cosas y hacer un bien y al final pérdida de tiempo. ¿Crees que hay muchos más? Mira,
como mismo te mencioné acá, voy a repetir el nombre un momentico. Cuando en el caso Quimera, la operación Quimera, que él intenta denunciar a ese fraude que se iba a hacer electoral. Como lo hacen todas las elecciones. Claro, exactamente. Él se une junto con otro mayor por acá, Sí, yo conozco a Rogelio. Rogelio Oliva, pero no sé hasta qué punto ese Rogelio Oliva estaba involucrado tanto como mi papá en eso. Simplemente él se une con él y le dice No, a para su... serte claro, vaya, si quieres, ni lo mezcle mucho, que Rogelio de la Seguridad del Estado de Puerto Padre es súper conocido y es tremendo mojón. Bueno, lo que te puedo decir, eso, estoy seguro que hay muchos más, por supuesto. Lo que pasa es que todos actúan como mi papá. Porque si ellos mismos se conocen y saben cómo ellos trabajan, ¿quién se va a atrever a decirle, oye, ¿tú crees que si tú y yo hacemos algo juntos y hacemos tal sabotaje? Lo que hacen es como hizo mi papá. Saboteó las elecciones de Puerto Padre, no hizo su trabajo, como otras veces denunció, pero lo hacen independiente, callado, por su cuenta. Hay muchos militares en Cuba, muchos mayores, unos más inteligentes, otros con menos preparación. Los debe haber, por supuesto. Lo que no tengo conocimiento de ellos. Pues También Javier, hay un policía que está preso por el eh, 11 de julio porque no quiso salir a la calle a dar golpes. Como este, debe haber otros. no, yo conocí, no, de hecho, del 11 de julio, que se habla muy poco, Sí. hay más de 200 militares que están presos a partir del 11 de julio. Bueno. Policías, personas que supuestamente tenían que salir al frente de las tropas de choque a dar golpes, y hubo mucha gente que se hizo el bobo y se negó, y después lo votaron o lo metieron preso. Hay varios presos políticos del lado militar del 11 de julio. Claro. De hecho, yo tengo una lista con varios nombres. Javier, muy interesante la conversación, la historia. Nunca pensé más saber de Ricardo, y es como muy sorpresivo para mí también nunca me imaginé que estuviera preso por espionaje. Precisamente, bueno, la persona un poco que en Puerto Padre, como bien tú dices, era de los pocos que es que no quiero, porque estoy hablando contigo, cambiar los términos, ¿no? Porque uno dice me atendía, pero él me reprimía, en realidad. Y bueno, estoy como un poco aturdido también de la cuestión, ¿no? Pero bueno, hay cosas que los americanos es como fact is fact. Y a veces el periodismo va de eso, ¿no? No. El teniente coronel Ricardo, ex teniente coronel, está preso hoy por espionaje en Cuba, y fue una persona que yo tengo que decir que, por desgracia, en las circunstancias que nos conocimos, está acusado de espionaje, pero él no cometió ningún espionaje ni ninguna revelación de secreto, que son temas diferentes. Lo que pasa es que dentro de los delitos están los delitos. Ojalá lo hubiera hecho realmente. Delitos comunes y delitos políticos. Dentro de los delitos políticos, el más grave es el de espionaje. Pero él no cometió ningún espionaje porque ellos tienen prueba para probar eso y demás. Mi papá no estuvo en contacto con nadie, él actuó desde su propia inspiración y, ¿sabes? No está en contacto con nadie. Con quien único contactó fue con el periodista de Cibercuba para que llegara más lejos sus informes. Pero él tiene su propia cuenta en Facebook, Manfredo Piroto, lo pueden buscar. Tiene cientos de publicaciones con cientos de fotos e informaciones que él mismo hizo. Por lo tanto, eso y revelación de secretos, él no reveló ningún secreto, ni espió a nadie. ¿Entiendes? Bueno, pues yo le deseo a cada familia cubana que llegue la libertad pronto, y le digo a través de esta entrevista a todos los militares cubanos que creo que hoy están hablando de frente dos jóvenes que cada uno a su manera somos víctimas del comunismo. Fíjate tú que de los dos lados de la historia, ni tú eres totalmente feliz hoy, ni yo tampoco. Porque en una dictadura, tanto la familia de los represores como la familia de los reprimidos sufrimos muchísimo. Y pudiéramos estar tú y yo, a lo mejor, Javier y Eliezer, armando un negocio en las Tunas, reparando las calles o construyendo casas o haciendo cosas. Pues imagino, estuve viendo que tú eres también muy emprendedor. Y creo que lo que podemos hacer es tratar de empujar en todo lo posible, con la información, con el conocimiento que se tenga, con lo que sea,
y quiero que los militares entiendan eso. Hay que tumbar esa dictadura para todos y para el bien de todos. Este viene siendo como el día 1 o día 0, porque esta es la primera vez que se hace público una cosa así, a su propio pedido. Los familiares y cercanos lo saben, que él está en esa situación. Incluso, como hacen en Cuba, trataron de dichavarlo, de manchar la imagen de él, pero todo el que lo conoce del barrio sabe que mi papá no es así. Todos se han acercado a la familia a ver lo que te haga falta, esas cosas. Pero como tal público, que lo sepa el mundo entero. Te doy las gracias una vez más por haberme prestado tu canal para eso. Ya creo que a partir de hoy es que se va a hacer, lo van a conocer en Cuba. No sé qué medidas tomarán con mi papá ahora mismo, porque está en una prisión de máxima seguridad, pero él mismo fue el que dio la orden. Vamos a tomar ese riesgo. Él no puede estar desconocido su situación, él no es cualquier persona ahí. Y bueno, seguiremos en la lucha ahí para que Cuba sea libre. Bueno, pues ahí estamos todos, está Dios mirando. Amén. Tú y yo, cada hombre se conoce a sí mismo y solo hay un Dios que conoce a todos los hombres. Entonces solo le pido a Dios, que conoce el verdadero corazón de tu padre, que se haga justicia. Si merece lo que merezca, que eso Dios lo propicie. Muchas gracias. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Un buen día. Bueno, un momento complicadísimo también un poco para mí y para Rachel y seguramente para mi papá o mi mamá si pudieran ver esta entrevista, porque, en fin, como ya le digo, es una entrevista un poco complicada para mí, pero también me quedé pensando, ¿no?, en estas cosas de la justicia divina, independientemente de cada cual interprete los hechos, la historia como entiende. He estado leyendo, me han estado escribiendo diferentes amigos con diferentes perspectivas, pero hay un hecho y es el siguiente: la persona que me reprimía a mí, y me imagino que a muchas otras personas, por X o por Y, hoy está en una prisión de máxima seguridad. Yo, el que supuestamente era una escoria que no servía para nada, acabo de sacarme el Mercedes-Benz del año. Vivo en libertad, estoy junto a mis hijas y a una familia hermosa. Es triste a lo mejor para él mismo asumirlo, pero definitivamente los represores en Cuba han estado todo el tiempo del lado equivocado de la historia. Prefiero siempre, y sobre todo y mejor aún mientras están en el cargo, que se den cuenta de eso y que nos ayuden a conquistar la libertad desde el puesto de poder que tienen de alguna forma, pero ellos mismos se pusieron allí. Así que creo que hay una cierta noción de orden mundial que pone cada cosa donde corresponde. No, no hay que ignorar eso. Bueno,